El último piso. El edificio de apartamentos Mirador 13 había sido testigo de muchas tragedias a lo largo de los años. Sus pasillos descoloridos y las puertas chirriantes escondían secretos que pocos se atrevían a mencionar. Sin embargo, el mayor misterio era el del último piso, el 13º. Nadie vivía allí. Las ventanas siempre estaban oscuras y una atmósfera pesada envolvía esa planta. El ascensor, curiosamente, nunca se detenía en ese nivel. Cuenta la leyenda que, hacía 20 años, una joven llamada Clara había vivido en el apartamento 1301. Era una chica solitaria que apenas hablaba con los vecinos. Una noche tormentosa, Clara fue vista por última vez de pie en el borde del balcón, mirando hacia el vacío. Sin decir una palabra, saltó. Su cuerpo fue encontrado horas después, pero su rostro estaba inexplicablemente sereno, como si la muerte hubiese sido un alivio. Desde entonces, los inquilinos del edificio afirmaban escuchar susurros en la escalera de emergencia, risas suaves en los pasillos vacíos, a veces, el sonido de unos pasos apresurados en el techo. Nadie quería subir al último piso, y quienes lo hacían, nunca regresaban siendo los mismos. La curiosidad de Marcos. Marcos, un joven periodista, decidió investigar la historia del edificio. Fascinado por los rumores, subió hasta el piso 12 y, encontrando la escalera de emergencia, comenzó a ascender hacia el 13. Cada escalón parecía más pesado que el anterior, como si algo invisible le oprimiera los hombros. Cuando llegó, la puerta oxidada al piso 13 estaba entreabierta. Un frío antinatural salió de la rendija. Respirando profundamente, Marcos empujó la puerta y entró. El pasillo estaba cubierto de una fina neblina. Las luces parpadeaban débilmente, proyectando sombras retorcidas. Avanzó hacia el apartamento 1301. Al tocar el pomo de la puerta, un escalofrío recorrió su cuerpo. La puerta se abrió sola. Dentro, todo estaba intacto, como si Clara aún viviera allí. Un cuaderno estaba abierto sobre una mesa. Marcos lo tomó y leyó las últimas líneas escritas con una letra temblorosa. Ya no soporto las voces. Me llaman cada noche, me dicen que salte. Tal vez así pueda estar en paz. De repente, una suave brisa helada cerró la puerta detrás de él. Marcos se giró, y ahí, frente a la ventana, estaba ella, Clara. Su piel era pálida como el mármol, y sus ojos vacíos reflejaban una tristeza infinita. ¿Tú también vienes a saltar?, preguntó con una voz susurrante. Antes de que Marcos pudiera reaccionar, sintió una fuerza invisible empujándolo hacia el balcón. Sus pies se movían contra su voluntad. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Clara lo miró con una sonrisa melancólica. No estoy sola. Nunca lo estuve, y ahora, tú tampoco lo estarás. Un último impulso lo lanzó hacia el vacío. Al día siguiente, encontraron su cuerpo en el patio del edificio, con los ojos abiertos y una expresión serena en su rostro. Desde entonces, en las noches de tormenta, algunos aseguran ver dos siluetas en el balcón del piso 13. Dos sombras que miran hacia abajo, esperando a que alguien más suba para completar su macabra compañía. Después del trágico destino de Marcos, el edificio Mirador 13 quedó marcado por la oscuridad que parecía consumirlo. Los vecinos se mantenían alejados del 13º piso, temerosos de lo que podría ocurrir si se acercaban. Nadie más se atrevió a investigar las leyendas sobre las monjas y las voces que, según se decía, emanaban de la planta. Sin embargo, había algo más que nadie había descubierto hasta ese momento. La aparición de Carmen. Carmen, una joven estudiante de psicología, se mudó al edificio sin saber nada sobre los oscuros rumores. Había oído hablar de las tragedias, pero pensaba que todo eran supersticiones. Sin embargo, una noche, después de mudarse al piso 12, escuchó un sonido extraño proveniente del último piso. Parecían voces. Susurraban, casi imperceptibles, pero un murmullo constante que penetraba las paredes. Intrigada, Carmen decidió investigar. Subió al 13º piso. El aire se sentía pesado, y el pasillo estaba sumido en la penumbra,
como si la luz nunca pudiera llegar allí. Las puertas de los apartamentos estaban cerradas, pero una de ellas, la del apartamento 1301, estaba entreabierta. Carmen empujó la puerta con cautela. Dentro, el apartamento estaba en completo desorden. Un fuerte olor a humedad inundaba el aire. Sin embargo, algo más llamó su atención: el espejo en la pared frente a ella. Era grande, antiguo, y reflejaba la habitación, pero en su reflejo, Carmen vio algo que no estaba allí. Una figura oscura se movía detrás de ella. Giró rápidamente, pero no había nadie. Su respiración se aceleró. De repente, una suave voz femenina susurró en sus oídos: «Has venido a buscar lo que no debes encontrar». Carmen se dio la vuelta hacia el espejo y vio en él una imagen distorsionada de Clara, la joven que había saltado al vacío años atrás. Su rostro estaba vacío, como una máscara sin vida, pero sus ojos, vacíos y oscuros, la miraban fijamente. La figura de Clara, flotando en el aire, comenzó a acercarse lentamente hacia ella, con una expresión de dolor eterno. Las paredes temblaron y las luces comenzaron a parpadear. Carmen intentó retroceder, pero el piso 13 parecía alargarse, y cada vez que daba un paso hacia la puerta, ésta se cerraba aún más lejos. De repente, una risa macabra llenó la habitación. Era la risa de Marcos, el joven periodista que había muerto en ese mismo lugar. «No te vayas», susurró su voz, ahora distorsionada y etérea. Con un último grito de terror, Carmen intentó escapar. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, la figura de Clara la alcanzó. Un frío helado la envolvió, y sintió como si sus pies ya no tocaban el suelo. Clara la miró una última vez antes de empujarla hacia el vacío. Al día siguiente, los vecinos encontraron el apartamento 1301 vacío, con la puerta abierta de par en par. No había señales de Carmen, pero el eco de una voz distorsionada seguía resonando en los pasillos: «Has venido, y ahora no puedes irte». El misterio del último piso continúa. Los susurros, las apariciones y la sombra que se alarga cada vez más en el pasillo parece haber consumido a más almas, y aquellos que se atreven a acercarse al 13º piso nunca regresan siendo los mismos. ¿Quiénes serán los próximos?